desde Caracas, Venezuela. Teresli es directora de la organización Justicia y Proceso de Venezuela, pero también tiene en su haber una carrera en la rama del derecho que la ha llevado a ser fundadora también del Foro Penal, a defender en algún momento o a estar en el equipo de abogados que inicialmente integró la defensa de la juez María de Lourdes Afiuni, entre muchos otros casos relevantes en Venezuela. Y la tenemos hoy vía Skype para conversar acerca de, yo creo que el gran tema de Venezuela en este momento tras los resultados de las elecciones del 6 de diciembre pasado, y no es otro que la amnistía o la libertad para los presos y perseguidos políticos, que son cosas distintas. Teresli, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, María Elena. Gracias por esta oportunidad. Hay una diferencia entre la amnistía y la libertad de los presos políticos, Teresli. En estos días estaba revisando la Constitución porque veo que hay mucha expectativa de la gente y la gran mayoría no alcanza a imaginar cómo es que se puede dar eso si no es con una ley de amnistía, pero tal parece que hay otras opciones. ¿Por qué no nos aclaras? En principio, la fundamental, la que debería ser, es los tribunales decidiendo ajustados a derecho. O sea, con tan solo tener jueces probos, fiscales probos, que decidan ajustados a derecho, todos, sin excepción, salen en libertad plena. Y todos esos procesos judiciales, políticos, judiciales, deberían ser anulados. Porque que todas estas detenciones son arbitrarias, ya todos conocemos de cada expediente la forma como se comporta el Ministerio Público y el Poder Judicial. Los jueces se sienten cómodos recetando privativas, condenando a la gente a penas infames. Los fiscales obedeciendo órdenes, acusando, personas persiguiendo, y no jurídicamente. Se sienten más cómodos con sus cargos porque simplemente, aparte que en el Poder Judicial en Venezuela no hay independencia, ellos dependen de la orden que le dé el presidente del circuito. El presidente del circuito de cada estado recibe órdenes del Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Supremo de Justicia dicen ellos que reciben órdenes del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional y en la persona de ellos. Entonces, mientras no tengamos independencia de poder, y eso lo afirma la presidenta del Tribunal Supremo saliente, Luisa Estela Morales, ella dijo que no creía en la independencia de poder y que el poder radica en una sola persona. Ellos realmente no nos han engañado. Fíjate que las entrevistas de algunos diputados del sensatos han dicho que lo que ellos persiguen es un cambio de la forma de Estado. Eso es lo que ellos han entendido en Venezuela. No es que no sirva, es que la revolución no es democracia. Entonces, sencillamente la justicia se aplica con el dedo. Sanciona con los patriotas cooperantes. La mayoría de estos muchachos tienen un patriota cooperante que se recuerda que es un sapo, que no tiene nombre, que no tiene cédula de identidad, y que dice que dio más nada, pero nunca nadie va a saber. Y ahí se le llaman el patriota cooperante. Una justicia absolutamente manejada y maniatada por el Poder Ejecutivo y en este caso la persona que ha con ella, el legislativo. Teresli, sí. La forma, la primera... Sí, adelante. La primera es libertad otorgada como le corresponde por los tribunales, por cada uno de los jueces fiscales, que creo que deberíamos ir en torno a ellos marcando presión. ¿Aló? Sí, aquí estoy. La segunda pudiera ser indulto. El indulto puede ser procesal o ya va. El indulto puede ser procesal, o sea, los que están metidos a procesos penales, y puede ser también cuando están penados, que es un perdón que otorga el presidente de la República, pero como ya tú sabes, con el odio que profesa el presidente Nicolás Maduro hacia la parte de la población que lo adversa, que no está con la revolución, yo dificulto que lo otorgue indulto. Pero además, Teresli, perdón que te interrumpa en este preciso punto de lo que acabas de decir, porque ese perdón presidencial implica de alguna manera que el acusado acepte una culpa, porque si a ti te perdonan es porque tú aceptas o porque se da por descontado que tú has cometido una falta, y hay muchos casos de presos, de venezolanos presos que no han podido tener ni siquiera la oportunidad de ir a un tribunal y enfrentar un juicio justo y defenderse. Entonces, si surge
tanto una ley de amnistía como la voluntad o la facultad presidencial de perdonar a estos presos políticos, va a quedar una huella ahí en su historia personal. Sí, María Elena, tienes toda la razón, pero es que igualito los van a condenar. Si hace eso, un sufrimiento más corto. Eso es todo. ¿Por qué? Porque fíjate, yo prefiero, te digo, amnistía es un olvido de los hechos. ¿Ok? Que pueden ser para penados y procesados. Es lo que pasa. Y todas las personas que están sometidas a procesos políticos van a ser condenados. Muchísima gente dice que va. Ya, sí. Te escuchamos. Muchísima gente dice que no, que van a ir a juicio, que no se van a quedar con estos antecedentes. Primero, todos sabemos las condiciones de ellos. Segundo, aquí no hay nadie que se salve. A mí me entristece o me preocupa cuando alguien pregunta, mira, el juicio de Florida tal, por ejemplo, de Leopoldo López, ¿tú crees que va a salvar? No. Y se me dijo, no es que yo soy pesimista, soy realista, yo viví esto. Nosotros teníamos, como José Luis Tamayo, nuestra organización Justicia y Proceso de Venezuela, los primeros presos políticos de este país, en su vida fueron Simonón, y los 6 funcionarios de la Policía Metropolitana, y preguntan de dónde están. Los 3 enfermos en su casa, presos en su casa, y los 6 policías presos, y han transcurrido 12 años. Entonces, ¿cómo decirle a alguien, sí, sométete a un juicio justo, si sabemos que ahora es peor? Es peor. Ahora te dicen abiertamente, tú sabes que es mucho político, tú sabes que no puedo, tú sabes que no me voy a arriesgar, sin vergüenza, sin nada, te lo dicen en tu casa. Entonces, frente a esto, yo prefiero una amnistía, no importa, la amnistía establece que, bueno, que tus bienes que fueron incautados se quedan con ellos, ok, chévere. Y cuando nosotros podamos de que vamos a empezar, estamos comenzando, tratando de restablecer la democracia a partir del 5 de enero, que gana la Asamblea, ponte tu tema más adelante, Diosito nos sigue acompañando, porque para mí no es otra cosa que un milagro lo que vivimos nosotros aquí, y podamos tener poco a poco o rápidamente un cambio de gobierno. Mira, habrán miles de leyes o recursos que se muevan. Por ejemplo, se puede presentar por iniciativa popular o la misma iniciativa legislativa una ley que revise los casos de dudosa procedencia, los casos mencionados por el aeropuerto Aponte. Te digo, si es verdad, nosotros condenamos a los policías y a los comisarios por una orden, que no leímos el expediente, que se decidió la condena de los hermanos, los que culpan de la muerte de Daniel Valdés, porque todo el mundo sabe que no fueron ellos, los hermanos Guevara. También lo dijo el año Ponte a Ponte que no había sido así. La condena del diputado Mazuco con un hombre enmascarado con nombre de mujer, una condena inicial. O sea, son tantas cosas, tanta maldad y tanta persecución, que ahorita, en este momento, que se llegara a tener un disputo, una amnistía, y sencillamente se desgracia en autoridad. Y después, con la democracia, con verdadera democracia, mira, vamos a revisar estos casos por mi dignidad. Entiendo. Yo no soy reconocido así, tanto de Venezuela, olvídate, y en el mundo, que son presos políticos. Teresli, tenemos que hacer una pausa. Yo voy a dejar esta inquietud. Lilian Tintori el fin de semana prácticamente volvió a invitar a Nicolás Maduro a poner en libertad a los presos políticos en Venezuela. Yo quiero preguntarte, al regreso de esta pausa, jurídicamente, ¿cómo se podría sustentar esa eventual decisión que, bueno, muchos creen que no va a pasar, pero solamente para saber cuál espacio tendría el presidente si es que acaso quisiera hacer alguna apuesta luego de esa derrota contundente del 6 de diciembre pasado? Vamos a volver con esto y contigo luego de la pausa. Ustedes no se vayan, que hay mensajes comerciales. Estamos conversando con la abogada Teresli Malavé desde Caracas, Venezuela, integrante de la organización Justicia y Proceso. Vamos a revisar rápidamente con Teresli en la línea el artículo 187 de la Constitución venezolana en su numeral quinto, donde dice: no podrán ser sometidos a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público y las de amnistía, así como aquellas que protejan, garanticen o desarrollen derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales. Esto lo dice la Constitución de Venezuela
y sería pertinente a la hora de que la Asamblea Nacional estudiase alguna legislación en relación al tema de la amnistía. Pero, ¿de qué herramientas cuenta el presidente de la República para, si se produce otro milagro, liberar presos políticos venezolanos de aquí a que se termine el año? Es decir, en las próximas 2 semanas, Teresli. En principio, ordenarlo a los jueces. Como aquí, acuérdense lo que yo comentaba anteriormente, mandan ellos, le pueden dar la orden a jueces y fiscales, mira, siguen cautelares, absuelvan y den libertades. Y en segundo lugar, el indulto. Esa es la potestad que él tiene, al menos que, bueno, acuérdate que en el año 2007 al presidente de la República, Hugo Chávez, le otorgaron una ley habilitante, no podía hacer esto, ¿ok? Porque está relacionado con materia penal, además con materia de derechos humanos. Y sin embargo, decretó una amnistía en 2007, que salieron, que por cierto salieron favorecidos con esta amnistía todos los pistoleros de Frente Llaguno y los comisarios y los policías quisieron seguir penalmente. Eso, el presidente Maduro tiene la oportunidad de otorgar indultos como tal, como se dije, procesables y penales. Y dejar sin efecto todas estas cosas, incluir al Ministerio Público, así como dar las órdenes para que detengan, para que continúen y trafiquen y persigan, las instrucciones también para que esto no suceda. Ahora, ya que tú citabas el caso que de hecho compartimos un buen tiempo el desarrollo del juicio histórico por amañado y por irregular de los comisarios y de los policías metropolitanos a raíz de los sucesos de abril, ese juicio ya cerró, en ese juicio se dictó sentencia y sabemos que allí fueron condenados ciudadanos que son inocentes. Ellos quedan absolutamente fuera de todo esto, ¿no, Teresli? Aun cuando impliquen casos de violación de derechos humanos. No, fíjate, María Elena, ellos no están condenados por violación de derechos humanos, por delitos de derechos humanos. Sí. Te explico. La Asamblea Nacional tiene un compromiso de legislar en relación a los delitos que pueden ser mencionados como de violaciones graves a los derechos humanos. Sencillamente, que tocaste la puerta, perdóname, por favor. Tranquila, estamos transmitiendo en vivo y son gajes del oficio. Por favor. Estamos conversando con Teresli Malavé, abogado desde Caracas de la ONG Justicia y Proceso. Te escuchamos, Teresli. La Asamblea tiene un deber histórico, eso lo sabemos. Y la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué forma va a cobrar la decisión que de allí salga para hacer justicia con tanta violación a los derechos humanos y sobre todo con tanto venezolano privado injustamente de su libertad? Sí, porque te estaba comentando con relación a los funcionarios de la Policía Metropolitana y los comisarios, que en principio dijeron negarle la medida y todo lo que le corresponde porque era un delito de lesa humanidad. Luego que tumbamos ese alegato porque el Estatuto de Roma no había estado en vigencia para el momento de la Comisión de los Derechos Punibles y que además el mismo Estatuto dice que no tiene retroactividad, o sea que se aplicará el principio de irretroactividad de la ley, no puede ir hacia atrás para aplicarlo. Entonces ninguno de los delitos, ni los que cometieron los pistoleros de Frente Llaguno, puede ser juzgado como delito de lesa humanidad sencillamente porque no está vigente el Estatuto de Roma. Ahora vamos con los delitos de violaciones graves a los derechos humanos, que después dijeron que era eso. Nunca, pero jamás se les juzgó, se les imputó por delitos que tuvieran que ver con violaciones graves a los derechos humanos, sino por delitos comunes. Fíjate que el propio Tribunal Supremo de Justicia se contradice en 2 sentencias, porque ellos favorecieron, por ejemplo, a los del grupo funcionarios de exterminio de Guárico, sí, ellos sí les dieron unas medidas cautelares y todo lo demás, y a los funcionarios de la Policía Metropolitana los dejaron y dijeron que eran delitos que violan gravemente los derechos humanos con cualquiera que cometa un funcionario de policía. Imagínense, ahí tú ves el ánimo político en cada decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Hay 2 de ellos que ya prácticamente tienen la pena cumplida y le corresponde. Sus fórmulas alternativas de convivencia no se nos dan, por eso te digo que yo no veo a este gobierno jamás opinando en favor o permitiendo bajo ningún concepto que aquí ninguna persona salga de la cárcel. Ninguna. Ya estuvieran afuera los comisarios, los policías metropolitanos,
aunque sea poco a poco, aunque sea dos de los policías que tienen la pena cumplida, que es Marco Hurtado y el VP de Salazar, uno fue condenado a 16 años y otro 17, han trabajado bien y estudiado. Acuérdate que aquí en Venezuela se conmuta eso, pues. Sí. Entonces se resta un día de pena por 2 de trabajo nocturno. Sí. Y ya el tiempo tienen 10 años, 11 años, no, perdón, tienen 12 años, 13 y 12 años trabajando. Tú me dirás, tienen la pena cumplida, ¿no? Claro. Y no son condescendientes con eso. Claro. Además, tú viste, no sé si te dice el pensador, que están llamando a tomar él y tener el examen. Pues dijo, esto es una batalla dentro del pueblo. Tenemos que programarlo bien, porque nos vamos a dejar que asuma su responsabilidad el 5 de enero. Bueno. De la Asamblea Nacional. Hoy, sí, es una barbaridad tras otra. Que es una barbaridad tras otra. Yo digo que Venezuela ha sido sorprendida con ese resultado de las elecciones y ahora no podemos espantarnos con las reacciones que han provocado y que van a seguir provocando esos resultados, amén de que haya claridad en dónde está la ley y cómo se hace cumplir. Pues encontramos este tipo de cosas que yo creo que estaba dentro de lo previsible, de cara a lo imprevisible de los resultados. Yo quería saber tu opinión, Teresli, en relación a estos funcionarios fiscales del Poder Judicial que han salido del país y que han comenzado a dar declaraciones y a aportar información y a colaborar con procesos de investigación de la justicia de Estados Unidos en relación específicamente al caso de Leopoldo López, el más reciente, pero antes también se ha dado. ¿Cómo percibes tú que está funcionando la reacción a ese tipo de conductas dentro del Poder Judicial? Mira, yo conozco a Franklin Nieves, María Elena, porque yo fui fiscal muchísimos años y para nosotros nos separaba solamente una pared. Nos hacíamos señas, nos tocábamos para ir a comer, no sé qué. Al final yo salgo de la fiscalía y él sigue como fiscal y logra escalar posiciones dentro del Ministerio Público. Luego lo nombran fiscal allí y yo en alguna oportunidad me toqué con él y le dije, ¿qué pasó? Que se había convertido en un monstruo. Siempre tenía como esa cara y esa actitud así que tú sabes que no está conforme con lo que está haciendo, ¿no? Ah, tú lo detectabas. Bueno, eran amigos entonces. Sí lo pudiste detectar tú. ¿Cómo? Sí lo detectabas tú su incomodidad, porque era tu amigo, pues, ¿no? O sea, tu compañero, quiero decir. Sí. Se le sentía la incomodidad. Me parece perfecto el momento que escogió, porque no es igual salir en la mitad del juicio y decir que le están violando sus derechos humanos, se lo van a condenar, a que después que lo condenen decir en qué consistieron estas violaciones de derechos humanos. Ya. Y además que viene una apelación, y yo quisiera verle, cuando ya esté la Corte de Apelaciones, la cara a esto. Acuérdense que las Cortes de Apelaciones aquí son tribunales colegiados, constituidos por 3 jueces. Yo quiero saber qué van a hacer frente a esta denuncia que está haciendo Franklin Nieves, que no es mentira, que es igual que o sea, todos lo decimos todo el tiempo, que eso pasa, pero no es igual que lo diga Teresa Balaver de una ONG que defiende derechos humanos, a que lo diga el propio fiscal que está participando en esta violación de derechos humanos. Por otra parte, el decreto firmado en el Congreso de los Estados Unidos relacionado con las sanciones a las personas que violaron derechos humanos, a la sociedad civil venezolana, contempla un artículo que por eso me extraña tanto esa reacción, no importa de cualquier común, pero de los propios diputada Indiana Roslever, que le tengo un cariño enorme, la admiro, pero ¿por qué reaccionar así de Marco Rubio cuando el mismo decreto contiene un artículo que dice que si se arrepienten de eso, pues es como que si te arrepientes y haces lo que estás haciendo, bueno, mira, ya no hay sanción contra ti. Entonces no se emprende como una persecución, y si algún fiscal tuviera el ánimo de hacer lo mismo, pues mira, yo lo pensara, porque no solamente en Estados Unidos, Colombia es otro país, pero que haya una apertura, porque si están aquí, los están obligando, los están persiguiendo. Y si se van para allá, pues se ponen
ponen a hablar que tienen que meterlo preso, que tienen que perseguir cosas absurdas. Me encantaría iniciar con Rafael Isea, y tú sabes que odia a los Estados Unidos, que dijo lo que dijo del imperio, que aquí habló barbaridades, antiimperialista, su saludo, a eso todo que se nos robó una fortuna aquí, se fue y está ya viendo feliz con su fortuna y ha protegido a la ley y nadie dice nada. Porque él ese tonto, hasta disculpas pidió, yo quiero saber, es que ni el aeropuerto a Ponte, pues nadie. Velázquez Alvarado y el aeropuerto a Ponte, Leandro Salazar, dice, señores Seijeras. Mira, es un comentario tonto. Ayer hay un muchacho que está evadido, está con una muchacha casada evadida de la justicia en el caso de la Felicea. Yo no voy a dar nombre, mi ánimo no es que le revoquen, que le están dando su asilo en los Estados Unidos. Pero tuve una conversación aquí con un amigo, que estoy hablando de muchachos de 30 años, boliburgueses, millonarios, y le dijo traidor desde Miami porque había votado contra el gobierno. Le dijo, sí, voté, tú no estás aquí, pero fíjate tus pensamientos, allá están felices. Entonces, oye, si reaccionamos así, yo te digo, nosotros de aquí lo vemos fatal. Y porque ellos no viven lo que vivimos nosotros el día a día, en el tema de justicia, en los tribunales. Si algo causó conmoción en los tribunales fue la revocatoria de las visas a jueces, que no es que salieron en las visas, porque ahí nada más salió Catherine Harrison, que fue totalmente afectada. Hay cantidad de jueces y fiscales a quienes se les ha revocado la visa, y yo quisiera, que era lo que yo decía, no era importante, sino a los altos cargos en el país, a los que ocupan los altos cargos. Sí. No, en ese sentido, el hecho que muchos jueces o se vayan, o los voten, o deciden los voten, o renuncian sencillamente porque no quieren perder su vista, claro, y porque no quieren ser perseguidos e investigados económicamente. Sí. Teresli, ya tenemos que despedirnos, pero no quisiera dejar de preguntarte y te pido por favor una respuesta breve. ¿Tú crees que se dé esa designación y qué efecto puede traer antes del 5 de enero cambiar todo el tren del Tribunal Supremo de Justicia? No, mira, lo lejos de los tiempos, él lo va a hacer. Y lo va a hacer arbitrariamente porque eso hay que realizar en los credenciales, el comité de postulación, eso tiene un trámite un poco largo y de aquí al 5 de enero no les da tiempo. Ahora, es que lo hagan, arbitrariamente lo hacen, pero es impugnable. Es impugnable. Porque es absolutamente ilegal e ilegítimo. Por eso yo estoy tranquila y así nos da tiempo de identificar a los jueces que se vayan a postular, de una vez, a ver, para revisarles sus credenciales y saber quiénes son. Teresli, muchísimas gracias y gracias por la llamada y la comunicación, pero también gracias por el trabajo que haces durante tanto tiempo, entendiéndose ustedes allí en ese Poder Judicial que ya sabemos en qué condiciones está y sin embargo, pues tú y un grupo importante de abogados venezolanos no se han dado por vencidos y al contrario, han tenido avances importantes. Gracias, Teresli Malavé. Feliz noche. Gracias a ti, Emilio. Un abrazo enorme. Un abrazo y mucho cariño siempre. Gracias. Teresli Malavé, integrante de la organización Justicia y Proceso desde Venezuela, tema presos políticos y posible amnistía. Hora de hacer la pausa, hay mensajes comerciales para ustedes, no se vayan, enseguida volvemos. A Gustavo Rojas Matute, economista e integrante también de la firma Polynomic. Gustavo, feliz noche, gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, María Elena, un saludo, compartir nuevamente contigo. Claro que sí, es un gusto. Además, cada vez que tenemos dudas económicas, recurrimos a ti. Y justamente es el tema junto al de los presos políticos, yo creo que acaparan la agenda de los venezolanos dentro y fuera del país. Hay mucha expectativa en relación a esto. Para nadie es un secreto que la crisis económica ha sido el gran detonante de la posición de muchos venezolanos que decidieron darle la opción a las alternativas democráticas en Venezuela. Por un lado la crisis económica y macroeconómica y por el otro lado la crisis del venezolano de a pie que no tiene sencillamente cómo hacerle frente a las próximas 24 horas en su vida. Entonces yo quisiera, de cara a ese resultado, Gustavo, del 6 de diciembre, que tú analizaras de lo general a lo particular, desde qué indicador o qué señal se le ha dado a países o incluso instancias internacionales que en el pasado han apoyado económica y financieramente a Venezuela. ¿Qué señales se le han dado de confianza o de no confianza o de compás de espera? ¿Y qué pueden esperar los venezolanos en relación a esas ayudas en esta situación?
Bueno, sí, para entender bien esto, bueno, oye, primero quiero situarme en contexto, ¿no? O sea, si estamos hablando de los países que apoyan financieramente a Venezuela, pues podríamos estar hablando de en realidad cualquier inversionista que compra bonos de deuda También. de Venezuela, por ejemplo, que quiere invertir en Venezuela o está interesado en invertir en Venezuela. Hasta ahora Venezuela es una economía sumamente riesgosa y por ser muy riesgosa ofrece altos retornos, es decir, altas tasas de interés. Los bonos son sumamente riesgosos. En febrero, ahora en febrero, hay una concentración fuerte de pagos de bonos y existe incluso la posibilidad de que exista un default, es decir, que el gobierno no pague. Pues el gobierno está intentando reestructurar esa deuda, es decir, cambiarle un poco el perfil. Eso significa decirle a los inversionistas, mira, no te voy a pagar ahorita, te voy a pagar después, pero a cambio te voy a pagar una tasa de interés más alta, ¿no? Para que eso tenga credibilidad, el gobierno va a tener que presentar algún tipo de plan, que obviamente es plan económico, que obviamente no se ve por ningún lado. Pero por el otro lado están los países que están beneficiados financieramente. Ya te dejamos de escuchar. Está ocurriendo. ¿Aló? Sí, sí. Sí, algo está ocurriendo con estos países, algo como más o menos parecido a lo que pasó con los votantes. Se rompió el amor. Porque con la caída de los precios del petróleo, pues Venezuela no está en capacidad de enviar petróleo. Además, ya no es financieramente atractivo para los países porque Venezuela ofrecía un petróleo a descuento y hoy en día con los precios del petróleo bajos sale incluso mejor comprar petróleo en el mercado internacional que comprarle a Venezuela y deberle a Venezuela, que al final del día cada favor que te da significa pues obviamente una deuda en muchos sentidos, ¿no? Incluso una deuda hasta política, ¿no? Entonces, también esos países hoy, pues, no están apoyando y la última vez que hubo una votación en la OEA, cuando Colombia llevó el tema de la frontera llevó el tema de la frontera con Venezuela, los países de Petrocaribe no apoyaron a Venezuela en ese momento. Entonces, ahora bien, con este cambio político que se asoma, pues obviamente hay grandes expectativas sobre lo que podría ocurrir en Venezuela en los próximos meses y en los próximos años. Un cambio político podría significar mucho riesgo si no se maneja bien por el tema de la gobernabilidad, pero si hay un buen manejo, si se canaliza adecuadamente, van a cambiar las expectativas y podría generarse un cambio no solamente económico político, sino además económico. Se capitalizaría esa situación. Ahora, la gran pregunta es, Gustavo, ¿de dónde va a sacar el gobierno el dinero para medio conservar su estabilidad política? Sí, mira, el gobierno no tiene recursos. Incluso yo me atrevería a decir que la probabilidad de default es bastante alta y por eso el mismo gobierno se ha movido para ver si puede cambiar ese perfil de la deuda. Pero Venezuela lo que necesita es, sin duda alguna, un ajuste económico. O sea, de eso no hay ninguna duda. A mí lo que me preocupa en estos momentos es que la agenda del gobierno está más enfocada hacia lo político. Pareciera que está buscando, en vez de reconocer la derrota y tratar de hacer los ajustes económicos que sean necesarios, lo que está haciendo es llevando al país a una confrontación política que no va a aguantar. El país Venezuela no tiene inventarios para enero. No tiene ni siquiera inventarios para finales de diciembre, mucho menos para enero. Es un crimen que el gobierno esté enfocado en una situación, en un conflicto político, en vez de sentarse con la nueva asamblea y decir, ok, estos van a ser nuestros planes. Creo que el primer trabajo de la Asamblea Nacional va a ser llamar a los ministros de Economía y preguntarles qué es lo que van a hacer, que muestren las cifras de la inflación, de la escasez que tiene más de un año que no presentan, y cuáles son los planes para enfrentar esto y tratar de validarlos si son buenos. Y si no son buenos, aquí va a haber un tema de cambio político. Es decir, si el gobierno no está en capacidad de llevar a cabo o no tiene la voluntad de hacer los ajustes, pues obviamente se va a imponer una agenda política donde la misma presión social va a llevar a que el presidente probablemente se busquen los mecanismos constitucionales para que el presidente tenga que salir, porque el país realmente necesita un ajuste económico. Un desahogo económico y por lo menos un plan al corto plazo. Gustavo, ¿qué significa la declaratoria del default para Venezuela? ¿Qué significaría? No, sin duda sería una situación sumamente terrible para Venezuela.
por los dos lados, por si paga y si no paga, porque si paga entonces quedarían los pocos recursos, la poca liquidez que pueda haber, se está utilizando para pagarla, ¿no? Y si no paga, ¿qué tal? La mejor vía es un cambio en el perfil de la deuda, es una reestructuración de la deuda, pero con un plan de ajuste. Venezuela necesita que en enero, por ejemplo, con lo doloroso que puede hacer, pues tiene que ir hacia un proceso de liberación de los precios. Porque lo que está matando, lo que está produciendo, ese es el gran talón de control Aquiles. de cambios. Tiene que haber medidas de ajuste que se va a liberar el control de cambio de un día para otro, pero sí tiene que presentarse un plan que genere credibilidad, que poco a poco unificando los tipos de cambio para que las empresas tengan acceso a la divisa, no importa cuánto sea el precio, aunque sea es preferible comprar un dólar caro, pero comprar para que exista comida en Venezuela, que no tener acceso a un dólar barato y no poder comprar nada, que es lo que está sucediendo en estos momentos. ¿Cómo calificarías tú, Gustavo, y cuál sería tu prioridad para el año que viene, que se presenta tan delicado, tanto económica como políticamente? Si tuviera en tus manos, ¿qué medida asumirías con prioridad? No, sin duda alguna, lo primero que asumiría es el tema de la escasez. Ahí sin duda el tema de la falta de inventario, la falta de comida, de alimentos y de medicinas es criminal para el país. Yo creo que ahí eso es la prioridad en estos momentos. Creo que es necesario que haya un plan de ajuste de venta de divisas para la empresa privada y de acceso a la divisa, aunque sea más cara, pero que pueda tener acceso a la empresa privada a las divisas para poder comprar alimentos, para poder comprar medicina, y por supuesto un ajuste paulatino del control de precios. Yo creo que esas son las dos cosas para ir aliviando el tema de la escasez poco a poco, ¿no? Hasta que en algún momento se logre la estabilidad económica necesaria como para poder liberar los precios y poder liberar el tipo de cambio sin que se dispare. Todo lo contrario, más bien para que se estabilice. Y eso se puede lograr siempre y cuando se envíen señales claras a la economía. Cuando un ministro de Economía presente un plan de ajuste económico que sea realmente creíble y que entonces la gente cambie la ecuación. En vez de querer convertir los bolívares que obtienen en dólares, tratar de convertir dólares en bolívares porque quieren invertir en Venezuela. Y eso existe. Venezuela se convierte hoy en día en un país muy atractivo, porque incluso con la devaluación del dólar se convierte en un país relativamente barato donde entrar ahorita a invertir puede ser bastante interesante, aun cuando todavía es riesgoso porque las reglas del juego no están claras. Sí. Gustavo, por último, PDVSA. PDVSA sin duda alguna necesita inversión, va a necesitar inversión privada porque obviamente no tiene fuerza financiera en estos momentos para llevar a cabo sus inversiones de expansión, necesita recursos humanos. Pero qué bueno que me preguntas sobre PDVSA, porque no solamente es PDVSA y la reestructuración que necesita la industria petrolera venezolana, que como te explico necesita recursos humanos, personal técnico y calificado, pero además necesita por el otro lado recursos financieros, ¿no? Y probablemente necesita socios, empresas privadas que puedan aportar recursos. Pero además es un buen momento para hablar de la renta petrolera y del uso de la renta petrolera, porque lo que no puede ocurrir ahora que el precio del petróleo está bajo, lo que no puede ocurrir en Venezuela es que un gobierno tenga tanto poder como para usar la renta petrolera a su antojo de manera discrecional sin que nadie le pueda rendir cuenta. Esa renta petrolera tiene que ahorrarse como lo hacen otros países. Esta renta petrolera tiene que usarse de manera tiene que haber una regla institucional para el uso de esa renta petrolera y no como lo está haciendo en estos momentos el gobierno, que se convierte en un gobierno todopoderoso cuando los precios del petróleo suben muchísimo, que quiere arrasar con todas las empresas, con todo el sector privado de economía, y luego cuando caen los precios del petróleo entonces se encuentra que la economía está arrasada y que los venezolanos no tenemos ni siquiera cómo conseguir comida. Para eso existió en algún momento el Fondo de Estabilización Macroeconómica, tú te acordarás de eso, Gustavo, y bueno, también deslastrar a PDVSA de toda esa cantidad de funciones y de operaciones que no son inherentes a la productividad que debe tener la principal empresa e industria del país, ¿no? De
acuerdo, y de hecho el Fondo Monetario, el Fondo de Estabilización Macroeconómica, se logra el acuerdo en el año 98 cuando los precios del petróleo estaban en $8 el barril, es decir, este es un buen momento para lograr un acuerdo institucional de cómo se debe usar esa renta petrolera cuando los precios suban, no gastarse todo el dinero, sino tener ese dinero ahorrado para incluso un fondo intergeneracional, es decir, para las futuras generaciones y no como se usa en la actualidad, que simplemente el gobierno hace lo que le da la gana sin tener ningún tipo de cuenta que pueda uno revisar. Así es. Bueno, Gustavo, encantada de poder compartir contigo nuevamente. Un abrazo enorme. Gracias por tus conceptos y tus consideraciones siempre tan claros. Muchísimas gracias por la invitación. Gustavo Rojas Matute, economista, director de la firma Polynomic. Bueno, hasta aquí, agárrate el día de hoy. Mañana les recordamos que estaremos de nuevo en ausencia temporal de Patricia Poleo, titular de este espacio, conversando con Rafael Poleo acerca de no solamente este panorama inmediato de Venezuela y su cambio político reciente, sino de cómo en toda la región las opciones y las discusiones tienen que ver con posiciones realmente extremas, enfrentadas, y no es solamente un tema de América Latina, lo estamos viendo en otros países. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hasta